Muy buenas. En este ciclo de grandes autores, hoy tenemos con nosotros a Alberto Garín, licenciado en Historia del Arte y divulgador. En su última publicación, Historia irreverente del arte, da una vuelta de tuerca a lo establecido. Bienvenido, Alberto, y un privilegio que estés con nosotros. Pues muchas gracias, Juan Jesús. El privilegiado soy yo, que siendo un pequeño autor me incluyes entre grandes autores a los que sé que ya has entrevistado. Muy bien, la primera pregunta es obligada. ¿Qué aporta Historia irreverente del arte? Pues es posible que a lo mejor los aportes en el sentido de creación de nuevas teorías artísticas sean muy limitados. Y lo que viene a hacer es, en muchas ocasiones, recuperar alguna de esas teorías que están poco divulgadas, pero sobre todo lo que trato de hacer es mostrar cómo podemos explicar la historia del arte o cómo podemos acercarnos al arte y a la historia de ese arte de una manera más atractiva que la mayor parte de los que hemos tenido una educación formal nos dieron. Entonces, cuando hablo de educación formal, hablo cómo nos han explicado a la mayoría de nosotros. Estoy seguro que vas a tener espectadores que hayan tenido ese profesor maravilloso e increíble que les hizo enamorarse del arte. La mayor parte de los casos que yo conozco, comenzando por mí mismo o por mi hijo, que está en este momento en secundaria estudiando historia del arte, es que son profesores que, lejos de motivarte a que te enamores del arte y historia del arte en general, te desmotivan porque te lo enseñan de una forma muy recetaria, ¿no? Entonces, título de la obra, autor, fecha, estilo. Y a partir de ahí te lo tienes que memorizar, tienes que devolver esa memorización cuando te van mostrando las imágenes, de una manera además muy bellas artes, pintura, arquitectura, escultura, sin conexión entre ellas, sin conexión con otras artes, sin conexión con la historia, con las personas que viven en el momento que se hace esa obra de arte. Y todo lo que yo pretendo es romper ese cliché. No soy la primera persona que lo hago, quizás no soy quien mejor lo puede hacer, pero sí que creo que hay, lo sé por mi propio canal de YouTube y Radio Historias, sí que sé que hay un público al que le apetece que le cuente la historia de esa manera. Entonces, podemos decir que es más interesante, en la mayoría o en muchas ocasiones, es más interesante lo que no se dice que lo que se dice en los libros ortodoxos, podemos decirlo de alguna manera. En realidad el problema está en que todos podemos tener un amigo artista, todos podemos tener un amigo creador y es muy jugoso cuando, hablando con ese amigo artista, nos explica cómo hace su obra de arte. Entonces nos explica todas las condicionantes que hay. Bueno, pues yo tengo las limitaciones de mi propia capacidad técnica, tengo las limitaciones de mi propio paladar estético, hasta qué punto lo tengo desarrollado más o menos, cuáles han sido las fuentes que han permitido el desarrollo de ese paladar estético. Y por supuesto estoy limitado por el propio mercado para que produzco, a lo mejor solamente por el gusto de hacer arte, porque yo tengo una profesión paralela y hago arte porque tengo esa necesidad, entonces no me preocupa el mercado y puedo ser mucho más extravagante, o quiero vivir de esto y entonces me tengo que ajustar a las necesidades del cliente. Entonces este listado de cosas que hace que nuestro amigo creador sea artista como es, hay elementos que no aparecen, comenzando por el peor de todos, que es el estilo. Entonces, claro, si a nuestro amigo creador le preguntamos cuál es tu estilo, dirá, pues el mío personal. No, pero tú estás a comienzos del siglo XXI, entonces tendrás que estar dentro de un ismo en particular propio de comienzos del siglo XXI y te dirá, pues no, yo pues sí tengo influencias, hay ciertas modas, hay cosas que pueden parecer más dominantes, pero cada creador es un mundo aparte. Entonces, que todo el arte se reduzca a una sucesión de estilos es terrible. Esto es abres una puerta muy interesante porque me estás haciendo acordar de una anécdota cuando organicé una exposición en la Universidad de Almería. Estaba explicando con el profesor y le estaba diciendo, mira, a que le está dando clase ahora el expresionismo alemán. Claro, era una exposición de los alumnos de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes de Almería exactamente. No era Historia del Arte, era la Escuela de Bellas Artes. Y digo, mira, que van por el expresionismo alemán. ¿Por qué lo sabes? Hombre, lo sé, porque aquí lo que está plasmado es prácticamente esto. No está mal eso, el que tenga la guía, pero yo conozco muchos artistas que han querido ser artistas y bueno, me han dicho que no es para ser artista no tiene que ver saber la historia. Evidentemente, es una parte más, pero lo que tú bien has abierto esa puerta para ser artista, por eso mismo, porque te obliga no es que te obliguen, sino que te dan ese caparazón de seguridad, digamos,
que el artista necesita de todo lo contrario, soltarse la mano y no... Sí, muy bien, Goya es mi inspirador, o Velázquez, pero vamos a ver, si vamos a copiar al grande, primero no lo vamos a conseguir y luego pues tal. Entonces creo que por experiencia muchos que han estudiado historia del arte, no es que no tenga nada que ver, pero sí a veces es un límite para su expresión creativa. No sé si estoy equivocado y si estoy equivocado me corriges, por favor, o dame tu opinión sobre esto. Pues fíjate, es curioso porque en realidad, tal como tú lo planteas, en efecto es una limitante. O sea, no es que los artistas tengan que saber historia del arte para ser creativos, ¿vale? Entonces, hay que distinguir dos cuestiones. Cuando yo hablo de la historia del arte, no me refiero a que el artista que está creando, digamos, replica lo que ocurre en el pasado, aunque pueda hacerlo. Cuando hablo de historia del arte es que tenemos que tratar de entender al artista en su contexto. Entonces, claro, hablar de creadores en el año 2023 implica que a lo mejor el artista no es alguien que pinte, haga escultura o construye edificios, sino es alguien que hace vídeos o es alguien que hace instalaciones. Entonces, claro, estamos hablando, o alguien que hace fotografía, o alguien que hace cine. Entonces, estamos hablando de que sería muy difícil de entender el arte del año 2023 si nos ciñéramos a las tres bellas artes clásicas, porque entonces la mayor parte de los creadores contemporáneos se quedarían fuera. Entonces, por un lado está eso. Cuando estudiamos historia del arte, lo que tenemos que tratar de entender es cuál es el contexto histórico en el que se mueve el artista que está trabajando. Entonces, una de las cosas primeras que defiendo en el libro, como el libro es una historia irreverente del arte medieval, hay una losa que está colocada sobre todos los manuales de historia del arte medieval, ¿no? Y es que los artistas medievales tienen que esperar hasta que Brunelleschi recupera la perspectiva clásica en el siglo XV en Florencia para poder volver a hacer arte figurativo, arte realista, o sea, que las figuras parezcan realmente naturalistas. Entonces, ¿qué pasó? Que durante 1000 años no hubo ni una sola persona que tuviera la inquietud para hacer un arte naturalista. O sea, todos conocemos niños, genios, hijos de nuestros amigos que toman un lapicero y dibujan de una forma espectacular. Durante 1000 años no nació ningún niño así. Entonces, claro, ahí está el problema de esa mala interpretación de la historia del arte. Yo tengo que entender que si durante 1000 años, que son 40 generaciones, no hay artistas que de forma mayoritaria están haciendo arte naturalista, será porque no hay un mercado que esté pidiendo arte naturalista, no porque sean 40 generaciones de tarados que sean incapaces de dibujar arte naturalista. Ahí es donde quiero decir cuando hablamos de historia del arte. Pero por otro lado, sí que es cierto que para un artista conocer no solamente a los maestros del pasado, conocer el arte del pasado puede ser muy interesante, uno, como fuente de influencia, pero dos, como recursos que esos artistas del pasado te están dando. ¿En qué sentido? Bien, hay ejemplos muy sencillos. Cuando uno mira las meninas de Velázquez, aparte de las 1000 genialidades que puede tener la menina de Velázquez, hay una cuestión que es muy simple, ¿vale? Entonces, hasta que vamos a comenzar, o sea, tenemos unas pinturas planas hasta el siglo XV, esas pinturas planas o con una perspectiva basada solamente en superponer figuras, cuando Brunelleschi establece nuestra perspectiva clásica, hasta que nos llegan al colegio del horizonte y el punto de fuga y las líneas que dan al punto de fuga y demás, generamos volumen, pero de repente, progresivamente, y los venecianos, sobre todo Tiziano, van incluyendo un elemento nuevo, que es, oye, si enfocamos una parte un poco más y otra parte la oscurecemos, claro, ya no solamente es que estén colocados en el espacio, es que la propia luz nos va generando el espacio. Vale, hasta aquí la cosa va bien. Entonces, ¿cuál es la genialidad de la menina de Velázquez? Pues que todo el mundo había dicho, vale, ya sé cómo funciona esto. Yo pongo mi horizonte, mis líneas de fuga, una parte enfocada, una parte iluminada, y esto sale Caravaggio. Y la cosa sale muy bonita. Pero ¿qué ocurre si pongo dos puntos de luz? Que es lo que hace Velázquez de las meninas. O tres, o cuatro. ¿Qué ocurre si una ventana está abierta y la otra cerrada, y una abierta y otra cerrada, y una abierta? Claro, de repente multiplicas el espacio con algo tan sencillo como decir, oye, fijaos, hasta ahora hemos puesto un punto de luz, ¿qué pasa si ponemos tres? Con penumbras intermedias. Aquí estoy multiplicando el espacio. Entonces, claro, eso ya lo tenemos asimilado, pero cuando uno tiene ojo de artista y se enfrenta a las millas, dice, ostras, es eso. O sea, en realidad no me tengo que romper la cabeza más que a soluciones que los maestros del pasado ya fueron capaces de resolver, como poner tres focos de luz en lugar de uno solo. Entonces, con eso ya, la cantidad de espacio que se me amplía en mi cuadro, la cantidad de cosas que puedo contar dentro del cuadro porque me queda más espacio, es genial. Entonces, la historia del arte tiene que ser útil al creador para, para extraer todas esas experiencias que los artistas del pasado han podido aprovechar. Claro, esto que estoy contando funciona si la persona que te explique historia del arte es artista en sí, entonces es capaz de entender ese tipo de cosas. Claro,
A mí lo que me sucede es que yo he aprendido de artistas a entender este tipo de cosas en pintura o en escultura. Yo que hice un doctorado en arquitectura puedo ser capaz de explicar algunas soluciones, digamos, estas cuestiones más de habilidades, de técnicas, y con todo siempre tendré limitaciones. Entonces, claro, ¿historia del arte para qué? Pues uno, para entender que los artistas son hijos de su tiempo, y nosotros hoy como artistas seremos hijos de nuestro tiempo, y dos, para que los artistas de hoy sean capaces de aprovechar todos los recursos que los artistas del pasado ya pusieron en marcha. Eh, una, un aprendizaje que tuve cuando, de las veces que uno va al Prado, creo que era el secuestro de Europa, puede ser, lo del toro y el secuestro de Europa, de Rubens. Y claro, uno entiende que Rubens es más diplomático que artista, pero bueno, los genios pueden ser diplomáticos, artistas y hacen lo que quieran, ¿no? Y es muy interesante esa mezcla entre política y artista, como lo representó Rubens. Pero a lo que voy, el ojo, la pupila, fíjate cuando vayas otra vez y veas esta obra de arte, la pupila del toro de Rubens, o sea, del toro, creo que el título es Secuestro, está hecha, hace así, se nota, es que me lo estoy imaginando, estoy visualizando a Rubens, porque esos toques maestros los da él, evidentemente el taller ya sabemos, pero que esos toques maestros solo los puede dar el que hace así, tac, digo, este señor ha hecho así, tic. Entonces esas cosas a veces desenvuelta, la muñeca suelta, un poco es lo que la gran enseñanza es que si eres buen observador, si eres buen observador y alguien te explica, un buen profesor te explica, mira, fíjate la pupila te tienen que guiar, tú no puedes ir solo un nene. Entonces, ahí yo creo que es una gran utilidad que el profesor te diga, mira, fíjate en esta pupila como ha hecho, tac, y se ha ido y se ha tomado un café y mira, así son los genios, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y bueno, esa es una cosa, ese complemento, como no puede ser de otra manera. Como dice Aristóteles, todo es práctica, pero la práctica se hace teoría, porque el estudio como dice Aristóteles, lo digo de memoria, el estudio de las acciones, como dice Aristóteles, el estudio de las acciones humanas no es otra cosa que la teoría. Lo estudia y lo plasmas en negro sobre blanco. Entonces, todo es práctica, pero esa práctica tiene que volcarse en una teoría y estos profesores buenos, y que no sean funcionarios, que sean profesores buenos, que sean de vocación, nos dicen, mira, fíjate, mira, nene, fíjate allí en la pupila del toro de este genio de Rubens, ¿no? Entonces yo creo que me parece que eso es la... Pero a lo que quiero ahora también, lo que has dicho también, y lo has abierto y lo explicas cuando se te ve en cualquier conversación y cualquier conferencia, que es lo malo, hay que decirlo, lo malo de lo ortodoxo es que nos pone límites. Como tú bien has dicho antes, los adelantados, fechas, límites. Bueno, ahora empieza. Hombre, hay que ser muy ingenuo para pensar, vamos a decir, la catedral, lo más ortodoxo que puede haber, la catedral de Burgos. Bueno, como tú bien has dicho, pues la catedral de Burgos no es 100%. Entonces, está mezclada, hay una amalgama, porque no es que un día, bueno, a partir de 1500 ya se acabó este estilo, y así no es la vida. Eso no es la vida, ni es el arte, pero no el arte, ni la arquitectura, ni la vida, ni los seres humanos, ni la cultura, ni la Edad Media, ni nada. Es todo una amalgama, ¿no? Entonces me parece que lo más interesante de tu obra es eso, decir, no, todo está mezclado y entrelazado, pero no es que sea una excepción, no es que yo esté inventando nada, es que como buen ojo que tienes, estás diciendo, pero es que así es la vida, esa es la cultura, todo es así, ¿no? Es un poco, para mí es el aporte más grande que tiene tu obra. Pues El mira, negarse a los límites. el problema está, has hablado antes de un término, el del profesor burócrata. Un problema, bueno, los profesores se enfrentan a varios problemas y en el caso de historia del arte, como casi todos los profesores que no solamente dan historia del arte, sino cualquier materia en secundaria, que es cuando por lo general te enseñan historia del arte, en primaria te enseñan un poquito, pero todo eso es secundaria, es el propio público al que se enfrentan, que son adolescentes. Aquí ya puedes entrar en el debate si los adolescentes actuales han cambiado o no han cambiado. Claro, cuando todos somos adolescentes, tú y yo cuando lo éramos y los actuales adolescentes, pues vivimos un momento de transformación donde nuestras hormonas están disparadas y lo último que te interesa es escuchar a un tipo que te suelta un rollo. Y da igual que el rollo sea de matemática, de física, de historia o de historia del arte. ¿Vale? Entonces ya el contexto de partida es complejo, porque te enfrentas al público más difícil que puedas tener. Entonces, yo me he dedicado casi siempre a dar clases en la universidad, pero también di clases en instituto y di clases en primaria, y los más difíciles son los de secundaria. Claro, cuando te los ganas,
puedes sacar mucho de ello, pero es difícil de ganarte y te ganas a muy poquitos. Vale. Pero más allá de que el público sea complicado, otro elemento al que se enfrentan los profesores es el temor a no cumplir las expectativas de toda la gente que más allá de los estudiantes rodean a ese profesor. Entonces, primera expectativa, tenemos un catálogo de las obras cumbres de la historia del arte y esperamos que el profesor las explique todas. Y el primero que lo espera es los compañeros que pueden estar alrededor de ese profesor. Entonces, claro, que el profesor A imagine que el estudiante va a hablar con el profesor B le pregunte, bueno, ¿habéis visto ya la Gioconda? ¿O habéis visto ya, qué sé yo, la cúpula de Miguel Ángel en el Vaticano? Y le digan, no, no la hemos visto. Eso al profesor A le duele porque dice, no, pero ¿qué me van a pensar de mí? Ya romper ese corsé tan terrible de tengo que explicar esto porque si no los demás van a pensar que soy un mal profesor, es muy complicado, pero muy, muy complicado. O sea, no sabes hasta qué punto, ya digo, yo, la mayor parte del tiempo he dado clases en universidad, sobre todo historia de arquitectura, para arquitectos, donde pareciera que es, claro, historia de arquitectura para arquitectos es muy curioso porque hay dos tipos de historia del arte. El arte contemporáneo, donde tienes que saber cuál es el ultimísimo edificio que acaba de construir, qué sé yo, Renculjas, y si no te lo sabes, estás fuera de onda. Pero a la par tienes que hacer la lista de los edificios obligados que todo el mundo ha tenido que ver, aunque sean edificios que su trascendencia sea mínima más allá de que aparecen en los libros de texto. Entonces, romper ese corsé es la primera gran dificultad. La segunda dificultad que tiene el profesor es que si rompiera el corsé y se dedicara a explicar el arte que él considera más importante, más interesante, o como yo he hecho en mi libro, el que yo conozco de primera mano, eso va a chocar con lo que esperamos los padres, la sociedad, que ese profesor dé a los estudiantes. Ya no es que tu colega diga eres un bruto porque no sabes dónde está la capilla, dónde está la cúpula de Miguel Ángel, sino que te van a decir, no, no, o sea, a mí me han dicho que la educación formal responde a un temario claramente establecido. ¿Quién es este señor para romper ese temario? O sea, porque este señor está empezando a explicar cosas que no están en el temario, que a mí me han dicho que mi hijo va a tener que pasar para de esa manera seguir avanzando. Entonces, claro, ahí ya tienes el segundo. Y el tercer problema está en que si quieres hacer una historia del arte como la que yo he presentado en mi libro, donde digamos que te sumerges en cada contexto histórico de cada obra de arte, te obligaría a estudiar mucho. Entonces, claro, es muy fácil tener un libro recetario donde tú llegas, lo sueltas y de esa manera ya está. ¿Eso significa que el profesor burócrata no sea capaz de romper el corsé, decidir elegir las obras de arte y estudiarlas en profundidad? Todos podrían hacerlo y posiblemente todos estarían más felices de dar clases siguiendo esa forma, pero no se atreven. O sea, es la cosa de decir, me va a caer una, o sea, voy a tener que pelear con mis colegas profesores, voy a pelear con los padres, voy a pelear con el sistema. Entonces, mira, mejor no me meto en este tipo de problemas, me quedo con lo que hay. Después de todo, es muy curioso, porque tú piensas que tenemos una educación basada en la calificación, no en el conocimiento. O sea, la cuestión que lo que esperamos que nuestros hijos traigan a casa no es conocimiento, son notas. Entonces, si mi hijo me trae 10 en todo, no sé si sigue siendo 10, creo que sí. Si mi hijo trae 10 en todo, soy feliz. No sé si ha aprendido algo, porque a lo mejor mi hijo es un golfo y ha tenido ahí un montón de chuletas, o se ha copiado de los compañeros, o el profesor le regaló un jamón al profesor y el profesor le puso el 10. Pero si me trae la nota, con eso ya tengo superado. Entonces, claro, en ese contexto, si yo tengo un sistema de enseñanza muy bien estructurado, que es el de los estilos artísticos, entonces, el románico, pues periodo no figurativo, arcos de medio punto, iglesias de muros gruesos y oscuros. El gótico, periodo luminoso, figuras estilizadas, ventanas muy altas. Y solo tengo que repetir eso. La cantidad de problemas que me quito de encima son notabilísimas. Mientras que si sigo el otro modelo, lo único que me hago es crear problemas. Porque, de nuevo, yo puedo entusiasmar a una parte de mi clase, pero a la parte que no la entusiasmo, me diría, joder, encima ni siquiera tengo el recetario para poder sacar el 10, que es lo que mi padre me pide en casa, de una manera rápida y sencilla, sino que este señor me está haciendo aquí, que trate de poner conexiones entre la escultura, la numismática, la política y la religión. Entonces, no. Es que, es que pasa una cosa, Alberto, que es que pensar duele. Y a los que obligáis a pensar, como es tu caso, pues claro, pues es como echarle alcohol a una herida que quieren todo. ¿Qué es echar alcohol? Pues lo más cercano a la inteligencia es la inteligencia absoluta, digamos, y la inteligencia analógica. Y es lo que tú estás explicando ahora mismo. Ahora mismo has explicado la inteligencia analógica, que es la capacidad de interconectar dos puntos aparentemente distintos.
Es decir, la inteligencia matemática, pues está bien, la inteligencia fotográfica, bien, vale, fotográfico, vomito todo lo que he leído, pero la inteligencia analógica, aunque no te hayas memorizado nada, que yo no detesto la memoria, no, yo digo que no porque yo no la tengo, como no la tengo, bueno, pero yo reconozco que no la tengo la memoria, pero me parece útil la memoria, evidentemente, pero una herramienta más, no un fin. Cuando es un fin la memoria, la hemos liado, ¿no? Entonces, ahora me has explicado la inteligencia analógica, la capacidad de interconectar dos puntos o dos conceptos totalmente, o aparentemente distintos. Eso es el inteligente, ¿no? El que dice, oye, profe, parece que aquí esto que me dicen que es gótico, pero aquí hay también cosas de neoclásicas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ese es el listo. Sí, Ese es el listo. pero es curioso porque, de nuevo, hay ciertos elementos. Yo vivo en un pequeñito pueblo de Segovia, Vegas de Matute. En invierno somos 90 personas, ¿vale? Para que tengas una idea del tamaño del pueblo. Tenemos una escuela, afortunadamente ha llegado un montón de gente de Perú y Venezuela que les ha llenado la escuela de niños. Ahora ya tenemos 12 niños, hemos tenido este curso, ha sido un exitazo. No teníamos tantos niños desde hacía décadas. Bien. Claro, la profesora que tenemos en la escuela, Charo, que es una mujer absolutamente maravillosa, como es de estas escuelas donde todos los niños van agrupados y demás, se ha podido tomar la libertad de hacer una serie de cosas que caen por su peso. Entonces, como vivimos en un diminuto pueblo de Castilla pegado a la sierra, donde hay vacas y gallinas y zorros y de vez en cuando vienen los ciervos de Río Frío y se nos baja algún lobo desde Guadarrama, ¿cómo vas a dar las clases de ciencias naturales, el 100% de ellas sentadas en el aula? Pues buena parte de las clases las dedicas a salir al campo y decirle, bueno, vamos a ver las rocas. Chicos, es muy fácil. O sea, vivimos al pie de la Guadarrama, que es metamórfica, pero tenemos unos cerros que son sedimentarios, entonces ya lo puedes explicar, ¿vale? ¿Cómo? O sea, el pueblo es un pueblo del siglo XII, pero tiene unas construcciones del siglo XVII, la iglesia tiene unos retablos del XVIII muy jugosos. Vamos a dar la clase de historia a la calle. Claro, lo llamativo está en que esta profesora de vez en cuando recibe normativas desde la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación, diciéndole, queremos que pongan un huerto orgánico en la escuela, ¿vale? A ver, que es que el huerto lo tenemos siempre. O sea, si usted quiere, ponemos el huerto en la mera escuela o como el muro que linda entre la escuela y la casa de Pablo Millán, que son dos de ellos en la escuela, ellos tienen el huerto, pues lo único que hay que hacer es entrar a la casa de Pablo Millán y ya tenemos. Pero Vamos claro, a tú llenar tienes... arena al Sáhara. Vamos a Sí, llevar pero arena al eso Sáhara. es, pero tú tienes un funcionario que ha tenido una idea brillante sentado en un despacho cerrado que ha enviado a todas las escuelas de Castilla y León y no se ha parado a pensar que probablemente, no por cantidad de estudiantes, pero sí por número de escuelas, el 70% de las escuelas de Castilla y León están en el ámbito rural y por tanto hay cosas que van a decir que los profesores ya hacen. Bien, pero claro, a lo mejor, como no lo hacen replicando el formulario que se ha llegado desde la consejería, pueden tener un problema. Entonces, seguro que hay profesores que, aunque estén en una escuela rural, no van a sacar a los niños a explicar ciencias naturales a la calle. No vaya a ser que llegue el funcionario de turno de la Consejería de Educación y diga, no, es que no es correcto. Es que hasta que nosotros no le mandemos el formulario X, usted no saca a los niños a la calle a ver las ciencias naturales. Entonces, el problema no es que no tengamos, que digamos que, o sea, los seres humanos por naturaleza somos, como buenos seres vivos, somos holgazanes. Es decir, tratamos de utilizar la menor cantidad de energía posible. Esto que vemos de los La ley gatos, del mínimo esfuerzo. eso es, Ley esto del que vemos mínimo esfuerzo. de los gatos que están todo el día tirados. Entonces, entre los muchos músculos que tenemos que utilizar está el cerebro y entonces podemos ser, y lo somos, habitualmente holgazanes intelectuales. O sea, yo no tengo ni idea cómo funciona el motor de mi coche. Yo sé que pongo la llave de contacto, aprieto los pedales, aquello marcha. Entonces, ¿dónde está el carburador? ¿Dónde está la correa de ventilación? Y todo eso no tengo ni idea. ¿Vale? Claro, me podrías decir, Falta pero que hace. entonces estás perdido porque si te queda, bueno, pues si me queda tirado en mitad de la carretera, pues llamo a una grúa y viene. Claro, si yo supiera cómo funciona el motor, posiblemente no tendría que llamar al de la grúa y podría reparármelo yo solito. Claro, tampoco sé cómo se llevan las cuentas, entonces tengo que tener un contable para millarle mi factura, para que él se pelee con Hacienda y la Seguridad Social. Todo esto es el resultado de la holgazanería intelectual. O sea, yo me declaro un holgazán intelectual que en alguna ocasión utilizo el cerebro, pero la mayor parte de las cosas que hago en mi vida no lo utilizo. Me dejo llevar. Entonces, la cuestión está, si yo me reconozco como holgazán intelectual, entiendo que mis estudiantes puedan ser holgazanes intelectuales como yo, ¿vale? Pero en algún momento puedo conseguir que se enganchen a alguna de las cosas que puedan ser más atractivas. Pero si la forma de engancharles es a través de estos formularios, como te decía antes, estará el estudiante que quiera aprobar memorizando un formulario, bien por él, aquí te doy el formulario, resuélvelo. Pero si le puedes dar otras alternativas, por ahí va a ser la historia irreverente. Vamos a tratar de
ofrecerte otras alternativas, porque a lo mejor de repente no solamente aprendes, sino que además lo estás disfrutando. Además, lo que vuelvo a reseñar, otra cosa que hace maravilloso, porque cuando lo llevas a aprender, lo estás haciendo peripatético. Claro, tú le dices a tu alumno, os estoy convirtiendo en peripatéticos. Claro, se cree que lo estás insultando. Y lo que estás haciendo es lo que decía Aristóteles, caminando. Además, cuando se mueve, está claro, aparte de que estás haciendo donde se debe, o sea, el huerto natural, algo más importante incluso que llevarlo donde deben. Es decir, al levantarle las posaderas de la silla, la neurona o sea, un nene entiende mejor las cosas si va caminando, como los peripatéticos, los estilos que hace Aristóteles. Entonces, bueno, encajonarlo ya en una... lo entiendo, encajonar a los nenes en una ciudad, pero no se puede. Pero, hombre, en un pueblo van a aprender más caminando, como tú bien lo has explicado, que la otra manera, ¿no? Lo estás haciendo, gracias por hacer expandir el sería, ¿no? ¿Cómo sería? ¿El peripatiterismo sería? Peripatetismo. ¿Parentetismo sería? Bueno, eso. Muchas gracias por colaborar con ello, ¿no? Y también, claro, es que estás tocando una cosa que es muy interesante, pero quisiera pasar de refilón porque es cosa porque cuando estás diciendo el jefe, ese que está en la silla, no estás diciendo un profesor de vocación, es un señor político, el primo menos intelectual del político, que ha puesto el primo ahí en la Consejería de Educación, y entonces, para hacerse notar que no es muy tonto, pues dice, bueno, vamos a cambiar estas cosas. Y eso es lo que suele pasar, que gente que no son educadores innatos, que son el primo tonto de la familia del político, pues se pone a dar órdenes a gente, a profesores, y eso es un problema. No contestes porque entonces te puedes jugar tu cargo, pero es así, y vamos, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? No, pero fíjate una cosa, cuando se desarrolló la LOCSE, esta LOCSE tan sí. criticada, detrás de la LOCSE, en el Ministerio de Educación había un grupo de pedagogos muy interesante, ¿vale? Pero cometieron un error, aquel grupo de pedagogos muy interesante, y es que asumieron que todos los profesores a los que dirigían esa reforma era gente que quería enseñar. Entonces, yo antes te decía que la imagen del profesor burócrata puede estar influida por el hecho de que sabe a qué público se enfrenta, sabe las limitaciones del sistema, de sus compañeros, de los pares y demás. Pero lamentablemente hay un montón de profesores que están ahí porque no encontraron otro trabajo. O sea, la enseñanza no es que sea una profesión de vocación, es que cualquier profesión en la vida tiene que ser por vocación. Entonces, cualquier profesión que tú ejerzas, si no es con vocación, pues vas a hacerlo mal. Y claro, el problema de la LOCSE no es la LOCSE per se, es que los pedagogos creyeron que la iban a desarrollar gentes con el mismo entusiasmo que tenían ellos cuando la pusieron en marcha. O sea que en este caso pudimos tener un grupo de gentes con muy buena cabeza preparando la ley, pero que se os olvidó ese pequeño matiz de que, oye, es que eso vas a dar a los tipos donde un porcentaje elevadísimo no tienen vocación de enseñar. Y yo pongo un ejemplo muy fácil de las escuelas de arquitectura donde yo he enseñado. Es muy fácil preguntar a los estudiantes quiénes son los mejores profesores y los peores. Y casi de manera sistemática, los mejores profesores son arquitectos que construyen. O sea, arquitectos que ejercen la profesión y que tienen el gusto de ir al aula a compartir lo que ellos hacen en su día a día, la profesión, en el aula. Pero un porcentaje importantísimo de profesores de escuelas de arquitectura no construyen. En realidad son profesores porque no construyen. Entonces son profesores porque Vamos a decir, no han tenido la para no capacidad. ofender, Eso es. fracasado. Vamos a ser delicados, Vamos, voy a llamarle vamos a ser fracasado. delicados. Entonces, claro, no han tenido la capacidad de desarrollar su profesión y entonces el último reducto que les queda para ganarse la vida sin desvincularse de la arquitectura es dar clase. Entonces, claro, el resultado está en que yo me encontraba en las escuelas de arquitectura una cantidad de gente sin vocación por la enseñanza. Yo llegué a ser director académico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. O sea, estoy hablando desde el lugar donde tenía que pelear con mis profesores para motivarles. Claro, la forma que tenían de dar clase era para decirles, chicos, o sea, lo sorprendente es que tengamos estudiantes. O sea, hay dos cosas que me sorprendían siempre, que se siguieran matriculando los chicos, a pesar de la mala reputación de los egresados, y que los chicos no mataran a los profesores. O sea, decía, estos chicos tienen una paciencia absoluta. O sea, yo no sé cómo no han entrado todos y les han linchado de forma colectiva. Todos sabemos que un arquitecto es un artista frustrado y vuelcan su arte en las ciudades. Entonces, bien mirado dentro de una de las ciudades y ve, mira, que hay una artista, bueno, todos los arquitectos son artistas. Y si es bueno, pues hace una ciudad bonita y si no, pues como todas las profesiones. Pero siempre hay que destacar que un arquitecto es quiere ser artista, es así. Lo que pasa es que dice, bueno, me voy a morir de hambre pintando aquí la Gioconda falsa, pues bueno, pues voy a hacer aquí estas cositas. Yo entiendo que es así, todos lo sabemos, todos mis amigos estamos de acuerdo, no sé si es así o no, ¿qué opinas de esto? Pues mira,
los buenos arquitectos, y yo tengo ocasión de conocer arquitectos sí, realmente notables, sí, son gente que te mejora la vida. Te mejora la vida. claro, Lo que pasa que, uno, no todos los arquitectos son buenos, igual que no todos los médicos son buenos. O sea, tú puedes ir correcto, correcto. con un médico que te cure y otro médico que mete la pata y te mantiene con la enfermedad de manera continuada. ¿Vale? Pero lo que sí ocurre es que muy pocos de esos buenos arquitectos llegan a las aulas, con lo cual la mayor parte de los profesores que dan clases en las aulas de arquitectura son malos profesores. ¿Vale? O sea, no es que sean malos arquitectos, que además, sino que además son malos profesores. Entonces, es muy curioso, como te decía al principio, los estudiantes que salen satisfechos del profesor que les está dando clase, muy posiblemente ese profesor es un arquitecto, es un buen arquitecto, y es posible cuando tú veas su buena arquitectura, hostia, si es que está además hace buenos edificios. ¿Se solucionaría parte del sistema educativo exigiendo la máxima nota como se hace en odontología en lugar de la nota No, más baja? no. El problema que tenemos no es que tengamos que pedir notas altas, notas bajas. El Ajá, problema que tenemos en la educación, y no es una cosa sí, exclusiva de España, es que la educación es sí, obligatoria, ¿vale? Y a ver si entendemos lo que acabo de decir. El problema está en que yo de repente tengo un hijo que es un genio de la música, ¿vale? Y el sí. muchacho lo único que quiere hacer es tocar el piano. Y va a ser Mozart resucitado. Pero el pobre hombre se va a tener que pasar 14, 16 años de su vida encerrados en el aula, aprendiéndose la tabla de los elementos químicos y aprendiéndose los estilos literarios y aprendiendo algoritmos, cuando lo que quiere hacer en esta vida es tocar el piano. Claro, aquí es donde me van a decir, es que la educación obligatoria tiene por sentido a darle una serie de conocimientos fundamentales, que bla, bla, bla. Pero si se le va a olvidar todo. O sea, los que abandonamos la química con 14 años, ¿cuántos elementos de la tabla de elementos nos acordamos? Los que dejamos de hacer matemáticas cuando teníamos 14 años, ¿somos capaces de hacer logaritmos? O sea, ese tipo de cosas que no. No, eso te La abiertamente. No, famosa no. pregunta, la famosa pregunta a la profesora de matemática era, ¿y esto para qué me sirve? Y me dijo la profesora de matemática, a mí me da de comer, no sé a ti. Bueno, Eso es, hay la edad de comer y a ti te hace te adquirir alarga la un vida. certificado de ¿Yo estudios para que en qué el quiero futuro. saber derivadas? Vamos a ver, ¿yo para qué quiero saber derivadas, señor mío? ¿Para Pero qué? es que la cuestión es que, ¿para qué quieres saber derivadas? Es que a lo mejor te enseñan derivadas y te gusta la idea de saber derivadas. Bien, Pero, correcto. el problema está en que como te obligan a estar sentado en un aula, porque claro, uno piensa, imaginémonos que la educación no fuera obligatoria, ¿qué ocurriría? Ojo, no estoy diciendo que no sea pública. O sea, yo como Estado ofrezco la posibilidad a todos los niños que quieren estudiar de estudiar en un sistema de calidad accesible para aquellos que no tienen recursos. De eso vamos a defender la muerte. Pero no te voy a obligar a ir. Vale, pero es que si no lo obligas a ir, entonces el padre a lo mejor no le lleva a la escuela porque el padre es un botarate. No, perdona, si el padre es un botarate, pues el 90% de los niños que vayan ahí con un padre botarate seguirán siendo unos botarates, porque es lo que van a aprender en casa. O sea, te educas en casa, te educas con tus amigos en la calle, te educas con tus abuelos en el Sí. pueblo, Ah, no te educas en la escuela. ahora, ahora hay una obsesión con todos los padres que sus hijos son, bueno, no se puede decir superdotados, hay que decir de altas capacidades, y todos los niños tienen que ser de altas capacidades. Se les hay una manía de esta. Muchas Pero veces yo le comento a los psicólogos, vamos a ver, tú fíjate, hazle un test al padre, a la madre. Al máximo puede ser que el padre sea más limitado y el abuelo sea listo y salte. Bueno, puede saltar la genética. Pero si el abuelo es mediocre, si el padre es medio que ves que no, ¿qué va a ser tu hijo, señora? no, Eso no se atreve a decírselo. Pero, pero es curioso porque si tu hijo es de alta capacidad, a lo mejor es de alta capacidad en la música, o es de alta capacidad en la correcto, pintura, o es de alta. Entonces, si es correcto. de alta capacidad en matemáticas, ¿por qué le estás haciendo que se aprenda las copas de Jorge Manrique? Entonces, el problema que tenemos es que hemos creado un modelo de educación obligatoria. Claro, como es obligatoria, el Estado está comprometido a ofrecer el servicio que él mismo ha decidido que es obligatorio para sus ciudadanos. Entonces, claro, yo de repente tengo que llenar las escuelas donde voy a tener cientos de miles de niños y tengo que ofrecerles cientos de miles de profesores porque tengo que cumplir con lo que yo me he comprometido. He dicho, bueno, como esto es obligatorio, tengo que dar vocación. Entonces, claro, es muy fácil porque a partir de ese momento los profesores pueden no tener vocación, pero como es obligatorio, yo tengo que poner a los profesores en el aula. Entonces, claro, ¿qué ocurriría si la educación no fuera obligatoria? Pues a lo mejor ocurriría que tendríamos muchísima más gente en las escuelas de arte o en las escuelas de música o en las escuelas de oficios y tendríamos menos gente en las escuelas, digamos, más de lenguaje, matemáticas, ciencia e historia y por tanto tendríamos menos profesores necesarios para esas escuelas. Claro, mi hijo tiene un profesor que le encanta la música. Pero claro, con la clase de música no cubre su salario. Entonces el hombre tiene que dar clases de todo tipo. Entonces, pues a veces da clases de historia, de filosofía. Claro, este pobre hombre, cuando da clases de música,
es feliz y cuando no da clases de música, él es infeliz y hace infelices a los estudiantes. Pero claro, Una de las consecuencias. si no fuera obligatorio, pues ya digo, a lo mejor tendríamos mucha más gente estudiando música y este hombre tendría que dar muchas más clases. Y sobre todo tendríamos gente más feliz. ¿Cómo más feliz? Porque la consecuencia de este, bueno, ya no pasa eso. Si tienes una carrera ya vas a tener buen sueldo, ya no es así. ¿Y qué pasa con eso? Pues que tiene muchos licenciados, no abogados, pero licenciados en Derecho, echando gasolina, atendiendo un restaurante o de camarero. Entonces, ¿qué crea? Frustración, infelicidad, gente amargada, gente que ha sentido que ha tirado su vida durante 20 y no sé cuántos años y su esfuerzo. En cambio, como tú bien has dicho, si fuera libre, pues sería más diversificada la educación y nos ahorraríamos que los fontaneros fueran millonarios y licenciados en Derecho estuvieran echando gasolina en la gasolinera, ¿no? Entonces, pues sería más equiparable y cuando se me rompiera un grifo, pues no me atracara a mano armada el fontanero, con todo el respeto a los fontaneros, pero pasa esto, ¿no? Yo he tenido que sacar cita para que me regalen una tubería y para el notario iba directamente. Entonces, esa cosa, y no es lo, todos sabemos la dificultad en una carrera y la otra, y si estuviera más diversificado, los que echan gasolina estarían más felices en vez de estar amargados porque han tirado su vida estudiando Derecho y los que son fontaneros pues no nos atracarían mano armada. Con todo el respeto que todo el mundo tiene derecho a tener mucho dinero, pero no atracar. Eso es un poco la consecuencia de lo que está explicando, así lo entiendo yo. Sí, en realidad voy incluso más lejos. De nuevo, si no tuviéramos una educación obligatoria que permitiera que los profesores fueran realmente vocacionales, de repente podrías entender que te apetece hacer derecho, aunque lo que te hace feliz en la vida es esa gasolina. Y a lo mejor te dices, bueno, yo quiero ir a la universidad y pasarme 4 o 5 años en la universidad estudiando derecho porque me apetece y después voy a echar gasolina Bien, porque es lo que realmente me tengo feliz. O bien. sea, quiero decir que la clave de conseguir profesores vocacionales eliminando la educación obligatoria, y de nuevo, insisto, no eliminando la educación pública, sino la obligatoria, sería que la gente terminaría por estudiar aquello que realmente le fuera altamente satisfactorio. Y podría ser una carrera universitaria como podría ser. Es curioso porque yo estudié en París, terminé mi carrera en París y después en aquel momento el sistema venía a ser algo parecido al viejo modelo de licenciaturas, maestrías, doctorados, ¿vale? Entonces, el equivalente a la maestría española, que en Francia era el DEA, lo hizo una institución que se llama la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Esta era una institución que, aparte de dar ese nivel de DEAs, daban licenciaturas. Y eran licenciaturas de 2 años, no de 5. O sea, estamos hablando todavía de planes antiguos donde todas las licenciaturas eran de 5 años. Pero la ECOL daba licenciaturas de 2 años. En historia, en literatura, en humanidades en general. Vale. ¿En qué consistía la licenciatura? La licenciatura consistía en que tú entrabas y decías, a mí solo me interesa estudiar el Imperio Bizantino en los tiempos de Justiniano. Nada más. Es lo único que quiero estudiar. Ah, bueno, pues te dediques 2 años a estudiar el Imperio Bizantino en los tiempos de Justiniano. Un primer año para asentarlo con conocimientos. Pero claro, vamos a darle más cositas, ¿vale? O sea, si usted quiere aprender Bizancio, pues tal como estamos hablando de Justiniano, pues tendrás que saber algo de los germanos, pero vas a estudiar un poco de China, que los chinos también influyen, ¿vale? Y el segundo año me haces una tesis de licenciatura contándome algo del Justiniano, ¿vale? Como te acabo de contar, es una licenciatura aceptada en la universidad francesa, pero una licenciatura aceptada en Europa. O sea, eras igual de licenciado, licenciándote por el École que licenciándote en la Sorbona, como hice yo. ¿Vale? ¿Cuánta gente iba al École a sacar sus licenciaturas en humanidades? Además, con unos profesores exquisitos, ¿vale? Porque, qué sé yo, en historia, por ejemplo, es donde daba clase Legoff. Entonces, ¿cuánta gente quería hacer ese modelo de licenciatura en donde tú elegías lo que querías estudiar? Tú elegías con qué profesores querías ir a clase. Tú elegías las materias que querías seguir. Mínimo. ¿Sigue existiendo el cole? No iba nadie. O sea, tenían un miedo a tener que elegir. No, 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 no. Tú a mí me pones mis 5 años, todo muy ordenadito, todo esto que te habla de la organización intelectual. Claro, el ECOL te exigía que tú decidieras todo. Claro, el año que yo estuve en el ECOL haciendo el DEA, recibí más horas de clase. Yo creo que si sumo todas las horas de clase que recibí en el ECOL en comparación con lo que había hecho antes, tuve más horas de clase aquel año. Pues tú llegas y decías, ala, y está este profesor, y está este otro, y también está este otro, y está. Oye, pues me tengo que organizar y voy con todos estos profesores. ¿Por qué? Porque esos tipos estaban allí dando clase porque sabían que la gente que estaba con ellos quería estar con ellos, quería aprender con ellos. Ese es el modelo. Ya existe, o sea, no tenemos que inventar el agua azucarada. Ya existe el École de Altos Estudios y Ciencias Sociales de París, donde se desarrolla de esa manera. ¿Por qué no tenemos ese modelo por todas partes? ¿Por qué no damos la libertad al estudiante de que elija estudiar lo que quiera? Hombre, porque interesa a los que, vamos a decir que gobiernan, no vamos a todos los que gobiernan, interesa tener un pueblo aborregado. No, ahí te equivocas.
somos nosotros los que estamos muy felices estando borregados. O sea, Bien, también, correcto. soy yo Bien, que bien. soy yo el que soy muy feliz no sabiendo cómo funciona el motor y que el mecánico me lo arregle. Soy yo que soy muy feliz no sabiendo cómo funciona la hacienda y que haya un contable que me lo arregle. Soy yo el que no me interesa cómo funciona mi cuerpo y que el médico me eche una mano. Entonces, puesto que la mayor parte de la sociedad somos tremendamente holgazanes desde el punto de vista intelectual, cuanto más nos facilite la tarea, o sea, es que es muy curioso porque no existe, esto es un debate que con Jano García, el periodista, tengo permanentemente, yo que he colaborado mucho con él, le peleo siempre el concepto de masa. La masa no existe, masa somos todos. Yo soy masa, tú eres masa, porque en cualquier momento nosotros sabemos nuestra condición de borregos y estamos encantados de estar aborregados. Ya digo, estoy Correcto, encantado. bien, bien, correcto. Y el Bueno, nosotros mecánico. no, nosotros dos no, pero bueno, la Sí, mayoría sí, sí. yo sí lo soy y el mecánico seguro que me calla siempre. Seguro que el mecánico me está cambiando la correa que no Pero tiene bueno, que todo es cambiarme cuestión de grado, todo es y cuestión me, de la, grado. y me, y me, Hay grados, evidentemente. y me está engañando siempre. Entonces, no hay unos políticos que nos manipulen para hacer. No, 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 no. Nosotros elegimos a aquellos políticos que nos garanticen que nos van a borregar para hacer las cosas mucho más fáciles. Bien, correcto, eso es correcto, pero, o sea, bien, acepto esa reflexión, pero convendrá que la diferencia entre un buen mandatario o lo que fuera, desde una empresa hasta un colegio, un director o lo que fuera, o un gobernante, porque tan gobernante es un director de colegio como en planos distintos, ¿no? Es decir, se aprovecha de las debilidades de la gente, ¿no? Entonces, bien dice, es decir, volviendo a esto, llevándolo al tema, y como eres tan generoso, estás hablando de otras cosas que no son de tu libro, yo vuelvo a lo de tu libro porque en tu generosidad no te has centrado en tu libro. Eso dice mucho a favor tuyo, que estás a gusto, estás cómodo y no solo habla de tu libro, sino lo que repercute de la sociedad. Y eso habla muy bien de ti como persona. Dicho lo cual, centrándome en tu libro, es a lo que voy enlazando con lo que has dicho en último lugar. Correcto, es correcto lo que has dicho. Hay una, bueno, somos todos la masa o somos todos borregos, en cierto grado. Yo añadiría eso en grado distinto, correcto. Pero los gobernantes, pero sea un gobernante, un director, un jefe de empresa, vamos a olvidar lo que es la política, hacen de eso política ejemplo. Volvamos y utilizamos eso para llevarlo a otro libro. La arquitectura se ha utilizado para hacer propaganda política desde el inicio de los tiempos. Sí, claro que hay una arquitectura que tiene una relación con el poder y que el poder transmite esa capacidad que tiene de dominar a los súbditos a través de la arquitectura. Bien, solo que no siempre es tan evidente como creemos, porque cuando uno piensa arquitectura del poder, uno piensa en la pirámide de Egipto, ¿no? Y dice, puchica, ahí estaba el faraón diciendo aquí mando yo. Pero claro, las pirámides de Egipto están construidas por la voluntad de los egipcios, que quieren construir la tumba más grande para su rey y que el mundo entero lo mire diciendo, joder, qué tíos son, qué pedazo de rey tienen, porque es poderoso. Entonces es muy curioso porque la asociación entre arquitectura y poder no es algo tan inmediato como pudiéramos pensar. Quien habla de las pirámides de Egipto habla de las catedrales medievales, ¿de acuerdo? Los edificios cubiertos más excepcionales que hay en la historia. Y son la voluntad de las gentes de la ciudad que quieren tener la catedral más grande que la del vecino porque les hace mucha ilusión. Entonces, claro, de partida podríamos pensar una relación inmediata arquitectura-poder, pero, por ejemplo, resulta mucho más llamativo la arquitectura de poder. Yo siempre, como vivo en Segovia, hablo siempre de un estilo muy particular que es el estilo de la Junta Castilla y León. Entonces, la Junta Castilla y León hace otros edificios iguales. Entonces, tú vas recorriendo Castilla y León y dices, mira, aquello es un edificio estilo. Entonces, puede ser el polideportivo, la comisaría de la policía, el Pero, hospital. pero ¿sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué es? Porque el arquitecto que contratan la municipalidad es el primo tonto de algún político. No, pero en muchos casos es porque existe una moda a la que tienes que apuntarte para demostrar que estás También. estás en la modernidad. Bien, Entonces, bien, bien. yo recuerdo un edificio espectacular que está en León, que es el centro, algo así como donde se reúnen todos los funcionarios de la Junta de Castilla y León en León, ¿vale? Sí, Y entonces es un edificio que tiene un gran cilindro, que es el que articula sí. todo el edificio, con una cúpula muy elevada, y de él salen dos brazos. Uh-huh. Todo de cristal, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas de partida, tienes que caminar en paralelo al edificio hasta que llegas al gran cilindro para poder entrar. O sea, no es que el cilindro sea algo que esté inmediato, a pesar de que el arquitecto desde el primer día sabía que aquella era la entrada al edificio, ¿vale? Claro, podías entrar por otro sitio, pero no, te hacen entrar por la calle, tú vas por la calle, llegas hasta la piel del cilindro y entras. Claro, ya has caminado por fuera, ya has dicho, ya la arquitectura de poder te ha dicho, ¿visto qué grandes somos?
¿Has visto qué pedazo de edificio te ha tocado recorrer por fuera, haga sol o llueva? Pues tú recorres por fuera. Luego cuando entras en un espacio donde hay una cúpula inmensa. O sea, tú levantas la mirada y dices, joder, esto es más alto que la catedral. ¿Vale? Yo que estoy en León y por tanto puedo ver la catedral. No, pues mira, le ha quedado más alto este edificio. Es otro símbolo de poder, ¿vale? Pero a partir de ahí, resulta que la persona que te atiende es un vigilante jurado en una mesa diminuta, ¿vale? Que te va a mandar hacia un laberinto intrincado donde tú nunca sabes a dónde tienes que llegar. Entonces, claro, todo eso es arquitectura de poder auténtica. O sea, a mí la pirámide de Egipto, pues es muy espectacular, pero más de espectacular no me ejerce poder. Pero a mí, que me hagan caminar por la calle bajo el sol 50 metros para entrar a un edificio, cuando podría entrar desde el metro número 1, que cuando entre me apabullen con una cúpula gigantesca, que a pesar de aquella cúpula gigantesca me digan, y te vas a venir a hablar conmigo aquí, en este vigilante que estoy sentado en una mesa casi de escuela, y hasta que yo no te deje pasar, tú no vas a poder pasar, y que a continuación me hagan perderme por un laberinto, ostras, eso es una prueba de poder espectacular que se nos escapa y que la tenemos contigo. O sea, para que veas que sí, que la arquitectura es poder, pero que la arquitectura del poder es mucho más sutil que la pirámide de Egipto. O sea, la pirámide de Egipto es espectacular, pero la cantidad de poder que emana es muy reducida. El edificio de la Junta de Castilla y León es un derroche de poder increíble. Claro, a veces derroche de poder con más o menos gusto, pero sí, es es un derroche de poder. Eh, las cuestiones también, el tema, quería centrarme también en el tema de los cambios, a lo que siempre tú, que no es un cambio de un día para otro, sino los cambios de estilo. O las confluencias. Yo creo que lo más acertado sería las confluencias de estilo, ¿verdad? Donde confluyen, más bien sería más que, ¿verdad? Sería decir las confluencias de estilo, puede ser, en O sea, esos cambios. el problema está que el propio concepto de estilo es demasiado etéreo para que realmente, Sí, porque todos tenemos claro que existe un estilo románico, un estilo gótico, un estilo renacentista, un sí. estilo barroco, vale. Pero existe en el libro de texto. Mm. Cuando llega la realidad, el recetario del libro de texto se va al carajo, ¿no? Aquello de no me acuerdo qué militar alemán, de los planes de batalla dejan de funcionar cuando entras en la batalla. Bien, entonces no sé si es Molke el que lo dice. Pues lo mismo ocurre con los estilos. A ti y a mí nos enseñaron en el colegio el estilo, ¿vale? Entonces, pues el otro día, bueno, otro día, no hace ya como 4 o 5 meses, íbamos con un grupo de colegas en Zamora y entonces nos estaba enseñando la guía de Zamora, nos está enseñando unas iglesias románicas y decía, bueno, los muros son más gruesos, más oscuros, porque no saben cómo construir y bla. Entonces está costando todo eso. Y de repente uno de los que iban en la excursión levantó la mano y dijo, oye, ahí hay un arco. ¿Y ese arco qué es? Un arco metido dentro del muro, ¿no? Era un arco de descarga. Entonces dijo, oye, y si es un arco de descarga y por tanto todos los pesos van para el lado, ¿se podría haber quitado la piedra que hay por debajo y abrir un ventanal? La chica dijo, no, no, porque esto es románico y tal. Y claro, los que estábamos allí de arquitectura decíamos, no, creo que se puede quitar. O sea, si no se quitaba, o sea, si no lo quitaron es porque no quisieron. O sea, dejaron el muro opaco porque tenían que generar un espacio litúrgico interior penumbroso de hombres pecadores que se Una acercan a Dios. intimidad a lo mejor. Eso es. Claro, Entonces, claro, la chica nos miró como diciendo, estos hombres están tontos. O sea, a lo mejor tienen título de arquitecto, pero no saben construir. Esto yo no les dejo mi le casa. provocaste disonancia cognitiva. Sí, porque claro, allá Provocaste le han repetido miles de claro. veces lo que les están contando ahí. Entonces, claro, el recetario cuando aterriza es difícil, ¿vale? Porque todos los elementos, claro, sí que hay ciertas modas. Entonces, sí que hay un momento en que dejamos de utilizar arcos de medio punto, esos que son propios del románico, para utilizar arcos apuntados que son propios del gótico, ¿vale? Muy bien, pero ¿no crees que, bueno, acaba si quieres Pero, acabar? pero Sí, la cosa es que ahí no estás ante un cambio estilístico, estás ante un cambio técnico. O sea, muy bien. es mejor el arco apuntado que el arco de medio punto y entonces utilizar el arco apuntado. Claro, y después, ¿por qué volvemos a arco de medio punto en un momento dado? Volvemos y no volvemos, ¿eh? Que el arco apuntado lo hemos utilizado hasta hoy. O sea, no hemos dejado de utilizar los arcos apuntados, solo que no los vemos porque nos hemos acostumbrado a ver solo la variante de las catedrales góticas. Pero arcos apuntados están en todas partes. Pero dime. Pues sabes que el arco apuntado está hasta en la agricultura, en los invernaderos de Almería se llama el gótico, o sea, tú fíjate si está todavía el gótico en la... Por, O sea, por, fíjate su, si es útil. por Y supuesto, te podría decir, me explican los ingenieros agrícolas, me explican las bondades bueno, del arte gótico o de la forma gótica de los invernaderos, para que la humedad se contenga mejor, para que las plantas vivan mejor. O sea, no es un capricho hacer eso. Entonces, eso, hasta las bondades del arco de punto, del arco del gótico, es
me lo ha explicado también, te lo puede explicar un ingeniero agrícola, ¿te lo puedes creer? Sí, sí, pero es que volvemos, el primer edificio del Renacimiento en teoría es la cúpula de Santa María de las Flores de Florencia, de Brunelleschi, que es una cúpula apuntada. Pero es que las cúpulas son apuntadas, o sea, si tú te quedas mirando la cúpula de San Pedro Vaticano es apuntada, de San Pablo Londres son apuntadas. El casquete exterior es apuntado, porque el casquete exterior es el que va, del que va a colgar la cúpula. Al interior tú lo ves semiesférico, pero tú consigues una cúpula semiesférica al interior porque el casquete exterior es apuntado, si no, no la consigues. Entonces, ¿en qué momento dejamos de hacer arcos góticos? Nunca. Porque hasta, como tú dices, Te hasta estoy hoy en explicando. Almería lo seguimos haciendo. Entonces, a veces ese cambio, esa mezcla, esa confluencia, prefiero decir, y si encuentro otro concepto mejor me lo dice, esa confluencia de estilos o de formas de hacer las cosas, porque como decía Aristóteles, la forma también define la esencia, también puede, no siempre, pero también la forma puede definir la esencia de las cosas, y ahí tienes el gótico, un invernadero con una estructura gótica, define la esencia de qué tomate te vas a comer. Tú fíjate cómo son las cosas. Eh, puede ser que el cambio de estilos es como siempre nos han enseñado, bueno, también eso, mira, esto nos han enseñado, bueno, pues el renacimiento, el idealismo, lo de la perfección, luego viene el manierismo, que es una forma de protestar, y la continuación del siguiente estilo es como matar al padre en psicología, como decir, voy a hacer algo contrario, venga, pues ahora esto está el renacimiento, el barroco español, vamos a pintar la verruga del enano. ¿Por qué vamos aquí gente perfecta? David, Moisés, perfecto, todo divino. Bueno, el manierismo primero lo intenta hacer de una manera, alargándolo tal, la forma deformando, no, ahora vamos a deformar. No, el barroco, que el barroco era la deformidad que le llamaban, insultándolo, para mí es lo más grande, que es, señor, si hay un enano, pues hay que pintar el enano, no vamos a pintar solo a David, las formas perfectas, a ver quién tiene la barriga como el David de Miguel Ángel, vamos a ver, entonces pues Velázquez, pues el enano y la verruga, hay que poner la verruga, pues hay que poner. Entonces, ¿no es un poco la protesta, los cambios de estilo, un matar al padre, un cambio radical como un hijo que dice, papá, ¿usted me quiere enseñar derecho? No, yo voy a estudiar otra cosa porque no quiero ser como tú, ¿no? Eso no es un poco eso, matar al padre, No, contraposición. no, al menos hasta el siglo XVIII. Porque como hasta el siglo XVIII Ajá, no hay estilos, yo no sabía que tenía que matar a bien, un padre. O sea, otra cosa es bien. cuando ya surgen los estilos, sobre todo en el 19, 20, entonces ya tenemos un padre al que poder matar. Pero antes de eso no existe un padre. Claro, el cambio en la forma de hacer arte es un cambio que corresponde al mercado. Y la propia matanza del padre estilístico también responde al mercado. Entonces, si tú estás en una corriente como el romanticismo de mediados del 19, donde necesitas la historia tiene que ser muy expresiva, pero desde un punto de vista muy naturalista, entonces aparecen los impresionistas y funcionan porque el mercado quiere comprar otra forma de pintar. O sea, ya hemos agotado, ya el realismo se ha agotado, hemos conseguido con los románticos que al menos el realismo sea un poco más expresivo, pero ya yo quiero algo diferente. Yo, que pongo la plata sobre la mesa para comprarle al artista un cuadro, quiero algo diferente y entonces ese algo diferente va a ser los impresionistas cambiando la técnica. ¿Vale? Bueno, pues a continuación, oye, y si además de cambiar la técnica, acabamos con el figurativismo, que es lo que hace Cézanne, ¿no? Que es el primero que abre uno de los impresionistas hacia la abstracción. Y yo pongo el dinero sobre la mesa y quiero, ahí sí estás matando al padre. Ahí sí que hay una intención consciente de matar al padre. Pero antes de eso no hay una intención consciente. Entonces, por ejemplo, estás hablándome del barroco. Pues una de las características del barroco es en los espacios esa decoración recargada, llena de dorados, de volutas, de flores, ¿vale? Esos marcos arquitectónicos que se pierden, esas falsas perspectivas. Todo eso tenemos clarísimo. Todos tenemos la cabeza y decimos, pues bueno, esto es barroco, no hay ninguna duda que esto, lo que estoy viendo aquí es barroco. Entonces tú, qué sé yo, te vas a San Antonio de los Alemanes aquí en Madrid y ves esa bóveda maravillosa y dices, esto es barroco. Claro, está claro lo que es el barroco. Perfecto, eso es lo barroco. Pero tú te vas a Castillo Fontainebleau de Francisco I y estás viendo lo mismo que te vas a encontrar 150 años después, pero en 1530. Pero no es barroco, es renacimiento, porque los libros dicen que es renacimiento. No, es que verás, es que cuando pintan el cuadro no terminan de romper el espacio arquitectónico, sino que llegan hasta la columnita y no la rompe la columna. Claro, lo que te encuentras es un tipo como Francisco I, que es un frívolo, que él sí paga al arquitecto para que le haga allí una cosa recargada, dorada y demás, ¿vale? Pero ya forma parte de la propia cultura de esta gente. O sea, es muy curioso, porque claro, cuando tú piensas en las representaciones artísticas, tú miras a un Luis XIV lleno de floripondios por todos lados, estamos hablando de la segunda mitad del XVII, y tú lo comparas con los últimos retratos de Felipe IV por Velázquez, y Felipe IV es un tipo sobrio. Entonces, ¿cuándo nosotros es barroco? Luis XIV porque tiene más floripondios. No, es que a Luis XIV le gusta el floripondio y a Felipe IV le importa un comino el floripondio. Entonces, no
no es que no mates al padre en la conversión de los estilos, es que los estilos se lo inventan los historiadores del arte a partir de Bickerman, a mediados del 18 y sobre todo ya en el 19, ¿vale? En ese momento sí puedes matar al padre y hay razones de mercado que justifican por qué mata al padre, pero antes de eso no matas a ningún padre porque no hay estilos, porque no hay estilos, porque claro, lo que para ti va a ser el barroco de un Borromini en la Roma de 1700, de 1650, si lo trasladas a la España de 1650, pues tiene elementos en común y muchos que difieren por completo. Y los trasladas a la Francia de 1650 y tienes elementos en común y otros que difieren por completo. Bien, lo que indudablemente hay una influencia notable, por ejemplo, nos hacemos anglicanos en los tiempos de Enrique VIII e Isabel I en Inglaterra. ¿Y cómo vamos a demostrar que somos anglicanos? Pues lo vamos a demostrar quitando las imágenes religiosas, no copiando al Papa que está haciendo edificios clásicos, porque si hacemos edificios clásicos somos papistas. Entonces, de repente se encuentran que los artistas, bueno, y entonces un artista inglés del año 1600 con la reina Isabel I, ¿qué puede hacer? Mitología, no, mitología poco, porque esto es una banda de pecaminosos. Ah, vale, vale. Arte católico, no, vale, de arte católico, por Dios, que somos anglicanos. ¿Qué hago? Pues dar retratos. Claro, al retrato número 20 ya estás cansado de tener retratos en tu casa. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿por dónde tira el arte? Claro, es cuando aparece el duque de Buckingham, este de los tres mosqueteros, y le dice a la corte inglesa, oye, dejad de chorradas. A ver, vayamos a lo que hay que ir. O sea, vamos a Europa, vamos a empezar a comprar aquí las cositas de los flamencos, un poquito de los italianos, y le damos más color a las casas, ponemos unos paisajes y hacemos unas vistas interiores. Entonces, claro, eso es barroco, ¿no, hombre? Es un mundo anglicano que un buen día dice que somos, o sea, bastante que somos la parte subdesarrollada de Europa, porque somos los ingleses, y en esa época somos, sino que además lo estamos expresando públicamente porque enseguida tenemos un arte de calidad. Entonces, claro, tú te vas a encontrar muy curioso porque Buckingham acompaña a Carlos, al futuro Carlos II, es la famosa historia cuando viene a Madrid, ¿no? A casarse con la hija del rey, con la hija de Felipe III. Claro, el tipo llega a Madrid y ve esas obras de arte por todas partes y dice, joder, si es que en mi casa vivimos un palacio de mierda con los muros desnudos, porque somos anglicanos y yo quiero estar como este señor. O sea, yo quiero disfrutar. Porque además, ¿qué es lo que ve Carlos II cuando va a Madrid? Pues lo que va a ver son todas aquellas pinturas eróticas que Tiziano había pintado a Felipe II, que las tenían guardadas bajo 7 llaves, pero que se enseñaban a los príncipes amigos. Claro, el tipo va y dice, fíjate cómo disfruta este hombre. Tiene aquí toda esta panoplia de señoras de buen ver que yo no puedo ver en mi palacio. Yo quiero esto. Claro, eso no es barroco. Eso es un príncipe o un duque, Buckingham y el futuro Carlos II, diciendo, oye, perdón, Carlos I, diciendo, es que yo quiero tener eso, o sea, yo quiero tener ese disfrute en mi casa. O sea, soy el rey, joder, que yo quiero tener estas pinturas y quiero llegar a mi palacio y disfrutar como disfruta este señor. Esto de ser rey y tener que tener una vida austera, pues a lo mejor a mi tía abuela Isabel le gustaba, a mí no me gusta. Entonces, claro, no estás matando a ningún padre, estás ajustándote a lo que el mercado en cada momento te está permitiendo. Ojo, ya Correcto, en el siglo XIX-XX sí, en el siglo XIX-XX mates al padre. En el siglo pero, XIX-XX, si yo soy realista, el siguiente será abstracto. Y si yo soy abstracto, el siguiente será realista, porque ahí sí que estoy matando al padre. pero por ejemplo, hay una manera más disimulada o no, en este concepto de matar al padre, como todo es matizable. También se mata al padre haciendo lo mismo que el padre y exagerándolo, y diciendo, no, esto no tiene nada que ver. Ejemplo, cuando tú me estás diciendo que llega el rey ahí como Martínez Soria con la boina allí a Madrid, el de Londres, que esto hay que repetirlo, que vienen los ingleses como Martínez Soria con su boina allí a Madrid, eso hay que exhibirlo, ¿eh? Hay que exhibirlo, repetirlo y exhibirlo. Entonces van allí y dicen, no, yo quiero esto, pero voy a disimularlo. ¿Cómo? Y ahora te lo enlazo y da tu opinión sobre lo que voy a decir ahora, por favor, y corrígeme si hace falta. Una cosa parecida a lo que se hizo en América, el plateresco con el barroco, digamos, ¿no? Con esa cosa, bueno, vamos a hacer barroco, pero más recargado, entonces ya no es barroco, es plateresco, ¿no? Es un poco, esa exageración también es matar al padre, es decir, voy a hacer otra cosa, pero en definitiva, aunque tenga los mismos pilares, ¿no? Puede ser. No, yo no creo que haya esa sensación de matar al padre. Una cosa es que Carlos I quisiera tener una corte más suntuosa que la Sí, de su tía abuela Isabel I, sí. ¿vale? Y otra cosa es que la sociedad inglesa lo aceptara, porque al final, entre los motivos por los cuales Carlos I perdió la cabeza, porque le cortaron la cabeza, va a ser los cuantiosos gastos que hacen arte. En una sociedad que les ha molado mucho el tener como prueba de calidad que Puritano, yo soy un buen puritano. anglicano, yo soy un buen anglicano, un buen puritano y no soy como estos católicos iconódulos que están ahí todo el tiempo idolatrando imágenes, ¿vale? Entonces, no es algo tan inmediato. Claro, en el caso americano, ¿por qué tenemos esa cosa que llaman en México, por ejemplo, el ultrabarroco? ¿Vale? Pues porque lo pueden hacer. Claro, ahí tenemos un problema y es otra de las formas de estudiar historia del arte es el buen arte se hace en Italia. De Italia copian
unos artistas, pues hay mal que bien, ¿vale? Que son los españoles. Y luego de ahí, pues lo copian otros que son mucho peores, que son hispanoamericanos. Ya cuando llega a Hispanoamérica, pues aquello ya es un desastre porque lo que les va a llegar es un nada. No es cierto. O sea, tú tienes artistas muy interesantes que están trabajando en Hispanoamérica, ¿vale? ¿Que no los conocemos bien? Pues sí. Por ejemplo, la platería. O sea, claro, si la mayor parte de la plata la sacaban de América y esa plata había que trabajarla porque la mayor parte de la plata no venía a Europa, porque la mayor parte de la plata se gastaba en América en trasladar la plata. O sea, cuando yo O sacaba la Alemania. plata. No, O quiero decir, Alemania cuando yo también. saco, no, pero cuando yo saco la plata del Potosí, Sí, para pagar a las mulas que van a llevar la plata hasta el Callao y luego al barco que va a llevar el Callao a Panamá y el barco que lleva a Panamá hasta La Habana y todo eso, hay que pagar y pago en plata, con lo cual la mayor correcto. parte de plata se queda allí. Entonces, claro, en un continente que tiene muchísima plata, y que se puede trabajar, pues se convierte en un material muy interesante para los artistas locales. Entonces, claro, si tú ves la platería que te vas a poder encontrar tanto en el Virreinato del Perú como en la Nueva España, tú tienes unos maestros plateros que llegan a un grado de fineza, de belleza en sus obras que nos sorprenderían, que para encontrarte a esos plateros en Europa es difícil, ¿eh? O sea, no te vas a encontrar la calidad de platería que tú tienes en América, en Hispanoamérica, no te vas a encontrar en los plateros europeos aunque sea por la cantidad de plata que tienen los americanos. Claro, como nos han explicado que primero es Italia, luego España y luego Hispanoamérica, pues nadie va a ir a decir, oye, ¿será posible que la mejor plata? Claro, esto hay un mercado muy curioso que es el de antigüedades, estos de Sotheby's y estas donde hacen las subastas. Cada vez que te sale a subasta una escultura de plata, digamos barroca, ¿no? Son americanas, o sea, hispanoamericanas. Claro, siempre te dicen de procedencia desconocida. Ya cada vez más dicen son hispanoamericanas y cada vez más ya podemos afinar si las están haciendo en Ecuador, las están haciendo en Guatemala, dónde las están haciendo. Pero porque habíamos creado un modelo en el que la mejor arte está en Italia, después el de segunda categoría está en España y el de la peor división está en América, con lo cual no puedes esperar encontrarte unas esculturas de plata de calidad exquisita que vengan de Hispanoamérica, porque los libros de arte dicen que no es así, que es al revés. Pues no, tienes unas obras de plata, unas esculturas de plata en Hispanoamérica que son alucinantes. Eso es muy interesante lo que has introducido acerca de siempre poner el origen como el mejor, evidentemente. Los mejores ingenieros de minería, los mejores artistas, pues ¿dónde está el dinero? Pues en México o en Perú. De hecho, las grandes escuelas o universidades de minería están en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque donde está la plata, es decir, el dinero, ¿no? También reconociendo esto, si reconocemos esto como válido, que me parece a mí que es así, tendremos que invalidar algo que nos han metido en la cabeza en esto de la historia del arte, porque nos dicen, Velázquez fue, poco menos, a mí me dijeron que Velázquez fue, aprendió a pintar allí con el puentecito aquel que en Italia, pero bueno, ¿esto qué es? Pero vamos a ver, literariamente nos dicen, no, es que Galdós se fue a París y allí aprendió tal, copiando al señor Balzac, bueno, Balzac, pues bueno, yo veo a Balzac y prefiero a Galdós. Pero No es que bueno, Ortega Gasset se fue a Alemania. ahí has de entender, por ejemplo, el caso de Velázquez es muy conocido, porque Velázquez es cierto que tiene una capacidad de dibujo espectacular, o sea, es un dibujante increíble, que muy rápidamente, a partir de esa capacidad de dibujo, tenía una capacidad de representar la realidad increíble, y luego él fue añadiendo más elementos, pero por la formación que recibe de su maestro y suegro, no le dejaba pintar cuerpos desnudos, porque el suegro era muy recatadito y además le casó muy rápidamente con su hija, con lo cual dijo, a ver, chaval, pues si quieres pintes a tu mujer que es mi hija y además Pero bien no vestidita, vamos porque, pues ya está. hacia... Entonces, claro, Velázquez tiene una dificultad inicial y es que no ha pintado cuerpos desnudos, o sea, no se ha pintado cuerpos desnudos porque no ha pintado cuerpos desnudos. Entonces, claro, Velázquez tiene una singularidad y es que cuando se traslada a Madrid sí puede ver cuerpos desnudos, por ejemplo, los de Tiziano, pero hay algo que no termina de convencerle en Tiziano. O sea, hay algo que él mira a Tiziano y no termina de encontrarle. O sea, sí que reconoce que Tiziano es un gran maestro y el manejo de la luz de Velázquez viene de Tiziano, pero hay algunos cuerpos que no termina de encajarle, de hacerle clic en la cabeza. Entonces, claro, hay una historia preciosa que es cuando Rubens pasa por Madrid en una de esas embajadas, cuando tú decías antes que Rubens es diplomático. Rubens pasa por Madrid, conocen a Velázquez, se conocen personalmente, y Rubens le dice, mira, chico, tienes un problema con los desnudos, dado que no te van a dejar en casa pintar desnudos, hagamos una cosa, te vas a Roma, ¿vale? Y te vas a la Sistina a ver los cuerpos desnudos pintados por Miguel Ángel. Entonces, en efecto, él se va a Roma, ve los cuerpos desnudos pintados por Miguel Ángel, ahí sí que le hace clic y dice, vale, ya sé cómo funciona esto. O sea, claro,
La ventaja de Miguel Ángel en la Sistina es que más allá de que sus cuerpos son irreales, que son totalmente desproporcionados, sí que el ejercicio que ha hecho Miguel Ángel en la Sistina es que ha colocado los cuerpos en todas las posturas. Entonces, claro, tú solo tienes que sacar un repertorio y ya tienes, o sea, es difícil dibujar un cuerpo humano que no esté dibujado en la postura que se te puede ocurrir en la Sistina Entonces, claro, por supuesto, Miguel Ángel llevaba ya medio siglo muerto cuando Velázquez llega a la Sistina, de modo que no aprende con el maestro, aprende con las pinturas del maestro. Y cuando él vuelve a España, dice, bueno, ya está, ya lo he aprendido. A ver, muchachos, ¿queréis que lo demuestre? Pues os hago la fragua de Vulcano, mirad qué buenos cuerpos he hecho. ¿Estáis contentos todos? Vale. A partir de ese momento ya no va a volver a pintar cuerpos desnudos. O sea, digamos que esa asignatura pendiente que tenía, él ha dicho, bueno, ya sé cómo se pintan cuerpos desnudos, ya lo he demostrado, no me interesa. A mí me interesan otras Es como cosas. un alarde que dice, lo sé hacer para que veáis, que no Entonces, lo hago no porque no lo sepa, sino lo hago entonces ahí sí que. sí que es cierto que ese elemento del cuerpo desnudo lo incorpora a su paso por Italia, ¿vale? Pero no es que Por le la aporte influencia, especialmente a su carrera. por la influencia de Rubens, de esa manera ya no le puede echar en cara que no sabe pintar cuerpos desnudos, pero la genialidad de Velázquez está en otros lugares. Y la genialidad de Velázquez está en su forma de concebir el espacio con estos diferentes focos de luz que te decía al principio. Y por eso es que te he puesto otros ejemplos como Galdós, como el mismo Ortega Set, que va, no, es que fue a Alemania y se fijó en Kant. Y Tarre, bueno, en Kant, él le va a Kant y no tiene que ver, señor mío, ¿qué tiene que ver a Ortega Set? Entonces, a veces tenemos un exceso que como han ido los grandes maestros a otros lugares para, por supuesto, aprender, pero se nos olvida que a lo mejor han enseñado ellos algo allí, ¿no? Bueno, está claro que Monet aprende mucho de Velázquez. Cuando Monet visita el Prado y ve a Velázquez en directo, dice, puchica, qué tío más grande este Velázquez. Bien, o sea que son viajes ida y vuelta. Sí es cierto que puede haber países que cuando elaboran la historia del arte son más acomplejados. Entonces, en nuestra España actual tenemos el complejo de esperar que venga alguien de fuera o que alguien vaya afuera a aprender, y no tiene por qué haber sido siempre así. En muchas ocasiones no ha sido así. Mira, aquí hay otros países que son muy vanidosos y son el centro del mundo, y entonces todo parece que ha surgido en Francia o todo parece que ha surgido en Italia. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya es una cuestión más coyuntural de cómo enfrentamos ahora esa realidad de lo que realmente fue en el pasado. Hay un ejemplo muy bonito. París es una ciudad de piedra. París es una ciudad de piedra caliza porque está en la cuenca del Sena, y la cuenca del Sena es una inmensa cuenca caliza, con lo cual tienes canteras por todas partes. Bueno, cuando uno recorre París, París está todo hecho en piedra, ¿vale? Pero resulta que hay un conjunto de edificios que están hechos en ladrillo. En una ciudad donde les sobra la piedra, de repente estos chicos decidieron hacer cositas en ladrillo. Y además son 4 o 5 edificios muy significativos, ¿vale? Entonces, tienes unos pabellones en la Plaza Dauphine, donde está el puente nuevo, donde está la estatua de Enrique IV, pues ahí hay unos edificios de ladrillo. Tienes unos edificios de ladrillo más vistos todavía en la Plaza de los Bosgos, ¿vale? Estas dos construcciones son de comienzos del siglo XVII. En ese momento, el poder en el mundo radica en la Casa de los Austrias, que están en Madrid, y Madrid es una ciudad de ladrillo. Y los embajadores que manda Enrique IV y que manda Luis XIII a Madrid ven una ciudad de ladrillo y vuelven a París y dicen, Majestad, este señor que manda tanto, su capital es de ladrillo. Coño, pues vamos a invitarlos. Igual que hoy queremos invitar, todos queremos tener un rascacielos de Nueva York, pues se invitan. Claro, esto los libros de historia del arte nunca te van a contar. No te van a decir, oye, ¿os habéis dado cuenta que en París los únicos edificios que hay de ladrillo son de comienzos del siglo XVII, cuando el que cortaba el bacalao era Felipe III y Felipe IV, y los embajadores de Francia acudían a ellos a pedirles consejo? Bueno, pues ahí tienes un viaje inesperado donde el que emite el arte es Madrid y el que lo recibe es París, que es el viaje que no nos suelen contar. Por eso es importante mi historia irreverente del arte, en el sentido de decir, oye, metámonos en el contexto histórico en el que se hace la obra de arte, no en la lista de estilos, porque en la lista de estilos, a ver cómo demonios explicas que la Plaza de los Borgos de París es de ladrillo en una ciudad donde todo es de piedra. Hay un ejemplo que lo define muy bien, que se expone, que se manifiesta muy bien, es cuando tú explicaste que era una aberración el hecho de que no esté en los libros de historia del arte el Palacio de Retiro. Por Por ejemplo, ejemplo. es una etapa fundamental para entender por qué Versalles se hace como se hace. Pero claro, como el Palacio del Retiro no se conservó, porque Isabel II tuvo a bien, más allá de que los franceses fueron un poquito brutos y sacaron una parte del palacio, la mayor parte lo desmonta la reina vendiéndolo a pedacitos para financiar Pero claro, sus necesidades. ¿cómo van a decir los propios españoles o los profesores o los franceses que llegó allí la princesa, como tú bien has dicho en varias ocasiones, dice, pero ¿esto qué es? Aquí en Francia no tiene un palacio, esto es un corral de cabras, el palacio el que tengo yo en España, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, ¿cómo? Eso no lo soportan ni los españoles, ni los mandatarios, ni los franceses. Entonces, para no molestar, bueno, pues lo No, pero quitamos. no es que no se soporte, es que no se conoce. Y no se conoce pues porque la historia del arte
La historia general se ha escrito sobre todo a partir del siglo XIX y en el siglo XIX España tiene una capacidad de influir sobre la cultura internacional muy limitada. Entonces, es la razón por la que no se conoce. Eso no significa que España pueda ser un país creador de arte constante. O sea, hay ciertos momentos en la historia de lo que hoy es España que sí fue capaz de ocupar un espacio preponderante y a partir de ahí empezar a influir artísticamente al resto. ¿Se podía recuperar esa parte? No es que se tenga que recuperar, es que si no, no se puede entender, no se puede entender la historia. O sea, el problema está en que cuando te saltas esos capítulos, pues la historia te queda coja y hay cosas que no comprendes. O sea, hay una que es buenísima, la de las famosas cúpulas encamonadas de Madrid. Entonces, las iglesias madrileñas tenían cúpulas encamonadas, que son unas cúpulas de madera que a la parte interior se recubren con escayola y ahí se pinta. Y pareciera que son cúpulas de piedra o de ladrillo, ¿vale? Digamos que son cúpulas, estamos falseando la cúpula, porque no son unas cúpulas nobles de piedra, ¿vale? Entonces, claro, todo el mundo te dice, este es el ejemplo de la crisis de los Austrias menores, que no tenían capacidad económica para hacer otra cosa, más que unas pinches cúpulas encomonadas de madera recubiertas de escayola. Pero, chico, que el Salón de los Espejos de Versalles es una cúpula encamonada. O sea, que Luis XIV hizo una cúpula encamonada en Versalles. Entonces, no es el resultado de la crisis, es que alguien encontró la técnica y dijo, oye, qué interesante. Me sale mucho más barato, la construyo mucho más rápida y consigo tener la obra acabada para impresionar al público mucho antes. Ya Y tiene está, menos peso, no sé. ni crisis económica, ni leches. O sea, estoy teniendo una solución que es, oye, qué bien funciona esto. Entonces, Es claro, que es muy... no han pensado a lo mejor que para un arquitecto es importante el peso de los materiales. No, Eso es otra, el pero peso o la... eso es fundamental el peso, pero sobre todo esa Claro. cuestión de decir si la reflexión de la cúpula encamonada es la demostración de la crisis económica de los Austrias menores, puesto que Versalles lo que tiene es una cúpula encamonada, es el ejemplo de que Luis XIV también estaba en crisis. Pero ahí el problema está en escribir historia al revés. O sea, yo primero me invento el discurso que quiero que la historia me Ah, demuestre, España está en crisis, y después busco los elementos que van a demostrar que España está en crisis, las cúpulas encamonadas. claro, pero ese es el discurso de los, como decía, de los sofistas que decía Sócrates, que hacían los argumentos ad hoc. Entonces, el problema de hacer un argumento ad hoc, pues es lo que tú muy bien has manifestado ahora mismo. Que es decir, bueno, tenemos que decir esto, tenemos que decir que España es mala o que es inútil o que inventen otro, tenemos que decir que Francia es mejor. No se puede decir que Inglaterra viene aquí como un señor, el rey de Inglaterra viene como un señor de pueblo para ver aprender. Eso no se puede decir. El inglés es bueno, los franceses buenos y los alemanes no digamos, y nosotros malos. Entonces, si Pero insisto, dice... es una cuestión coyuntural. O sea, no te preocupes, en 100 años ya no dirán esas cosas. Claro, para ti, para mí, Estaremos todos calvos. para ti, para mí es una jodienda porque nos habremos muerto. Pero no Sí, hemos de pensar que estas situaciones coyunturales son eternas, ¿vale? O correcto. sea, Bueno, es muy curioso cuando te encuentras con declaraciones. Yo recuerdo, no sé si eran de los tiempos de Reagan, ¿no? O creo que fue Reagan, no sé si fue Bush padre, cuando hablaban de, digamos, esta especie de imperio gringo que domina el mundo y tal. Y te dice, pues chico, que los imperios desaparecen, pero más poderosos que el tuyo, ¿vale? Pero esa soberbia de creer que el presente es la eternidad, y en realidad no. El presente, esas cosas maravillosas que explicaba Brodel, ese historiador francés, de la larga duración, que es la geológica, ahí así que no tenemos ningún control. Claro, en la larga duración y me voy a meter un cenagal terrible, que es el cambio climático. O sea, nos creemos que somos capaces de entender cómo funciona el cambio climático, que es una cosa, el clima cambia permanentemente, pero unos ciclos inmensos. El clima va en un proceso de cambio y cada uno de esos cambios le puede durar, pues, qué sé yo, 100.000 años. es que Venga. no tienen en Entonces, cuenta que, no tienen en entonces, cuenta que perdón, sí, acaba, sí, 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 entonces perdón. decía, esa larga duración ya es imposible abarcarla, pero la duración media de Brodel, la duración de las civilizaciones, tampoco somos capaces de abarcarla. O sea, pensamos que lo que está ocurriendo en este momento, en este día de junio del 2023, va a ser fundamental para nuestra vida. Es que no, chico, que no. O sea, sí va a ser fundamental para ti y para mí, pero para la historia de la humanidad va a ser pues un capítulo menor. O sea, pensamos que cada día estamos viviendo el fin del mundo. No, hombre, no, tranquilo, tranquilo. Si el anuncio del fin del mundo ha sido repetidas veces hecho y nunca ha llegado. O sea, que no sufras. Que se lo digan los testigos de Jehová, ¿no? Hay una historia, claro, es que creen el gran bueno, el gran pecado de todas estas personas es que
el egocentrismo, digamos, ¿no? Es decir, nosotros somos los culpables del cambio climático porque tal, del tema de los gases. Yo me acuerdo cuando estábamos en secundaria nos decían, cuidado que tu madre con la laca es la culpable de que el agujero de ozono. ¿Dónde está el agujero de ozono? Yo quiero verlo, a ver dónde está. Ahora ya mi madre puede poner ya laca en el pelo. ¿Qué pasa? Y yo ya he llegado a la conclusión, y si alguien me lo rebate, que me haga entrar por el cauce adecuado, por el camino de la luz, es que no es que el ser humano es como una mosquita, una hormiga. ¿Cómo una hormiga va a hacer desaparecer la Tierra? A lo sumo, podríamos matarnos entre nosotros, podríamos hacer invivible la Tierra. Bueno, no sé, pero seguramente el ser humano no tiene capacidad de destruir la Tierra. Entonces, eso no lo tienen claro, los del cambio climático. Pero bueno, Pues, hay una ventaja, y es que el ejemplo que te has puesto, yo también lo viví, el de la capa de ozono, y es que mi madre, como la tuya, se echaba un montón de laca. Era terrible, se agarraba la laca y pum, se ponía ahí el pelo cardado para arriba. Entonces, claro, entrar en el cuarto de baño cuando yo era niño, después de que me había hecho la laca, era intoxicarte automáticamente. totalmente. Entonces, no solamente para mi hermana, para mi padre, que nos dijeran que la laca acababa con la capa de ozono, fue Te lo fundamental creía. para conseguir, o sea, es que el día que nos dijeron eso dijimos, lo hemos conseguido, o sea, ya podemos decir a mi Sí, sí, madre que sí. tiene que echarse laca. Total, Entonces, totalmente. fuimos grandes defensores de la eliminación de las lacas maternas para salvar Totalmente. a capa, Pues para el salvar la olor capa que de ozono. desprendía era terrible. El olor Sí, es, sí, que, sí, es era que era terrible. olor. Entonces, gracias a eso, mi madre dejó, pero es que era terrible. Yo creo que cada bote de laca debía durarle un par de días, porque se daba y se daba y se daba. Así que qué Yo creo bueno. que era un casco antirrobo, porque eso le da una pedrada y nada. Sí, Eso la sí, no, piedra se eso es. descomponía. Una Entonces, qué cosa. bueno que la capa de ozono se deterioraba, porque así conseguimos salvarnos de la laca de nuestras madres. Pero sí, sí, hay una gran... Es decir, a veces tenemos una gran concepción del ser humano, y los que son defensores de esto del cambio... No es que, yo no digo que no se esté cambiando el cambio, es lo que tú has dicho, que el clima está cambiando continuamente. No es un drama que cambie, sino es lo normal que cambie. Y de hecho, arqueólogos dicen, no, es que el Sahara era un bosque. ¿Por qué? Por los cambios climáticos, no por otra cosa. Entonces vamos a ver, entonces, a lo sumo que podemos hacer el humanos es matarnos entre nosotros, pero que no nos creamos que vamos a matar a la Tierra o matarla. Bueno, algunos sí creen que se puede matar porque dicen que es la Pachamama, pero no voy a entrar ahí. Es decir, que la pueden destruir, ¿no? No somos incapaces de destruir la Tierra. Si acaso, entre nosotros sí, ¿no? Así que, bueno, ha sido una charla muy satisfactoria. Has dado cuenta de lo generoso que eres, porque te has explayado en conceptos más allá de tu libro. Y eso habla muy bien de ti y de tu humanidad. O sea, que haya muchos profesores como tú, porque has hecho todo lo contrario y decir, yo vengo a hablar de mi libro. No, eso no has hecho un umbral, y eso es muy bueno para mi percepción de ti. Y no es que yo tenga que decirte cómo eres, sino te lo digo aquí públicamente, y hay que exhibirlo a este tipo de actitudes tan generosas como la que tienes tú. Es que estoy mirando a mi alrededor porque decía, bueno, pues aprovechar el último minuto para enseñar mi libro, pero ni siquiera tengo mi libro aquí cerca, así que ni siquiera lo voy a enseñar. Pero Levántalo bueno, y enséñalo, por favor. no, Si lo no, que tienes cerca, levántate. no, es que no sé dónde está, no sé dónde Bueno, está, pero pues aquí la es. historia, repetimos el título y vayan a comprarlo. Está también en Amazon, creo que también está en Amazon. Está más barato de lo que merece. Es Historia irreverente del arte. Y hay que ser irreverente con motivos y con argumentos. Entonces, ser irreverente con motivos y con argumentos es lo mejor que puede hacerse en la vida. Y desde dentro, desde un sistema que no haya que destruir ni dejar de destruir, sino evolucionarlo, y que haya confluencia de pensamiento, y como es la irreverencia bien entendida, yo entiendo que debe ser esa. Si quieres decir algo para acabar, pues adelante, No, y ya te yo digo, un privilegio. agradecerte que me hayas invitado a esta charla en la que yo he disfrutado un montón. Creo que ha sido un disfrute recíproco y espero que los que vean este vídeo también lo disfruten. Bueno, muchas gracias, muy amable, y nos vemos.